les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una semana que parece la noticia va a ser el calor, ¿no? Va, la noticia, el dato significativo, ¿no? Así que a prepararse, a tratar de tomar las cosas con serenidad, no calentarse en serio, ¿no? Ropita aireada, fresca. Usted dirá, ¿y qué hace este de camisa y corbata y saco? Bueno, el aire acondicionado del estudio nos permite eso, aun cuando está puesto a una temperatura razonable y no en la época del deshielo o la glaciación, como cuando suele estar el amigo Richardino, y en el horario de la mañana, cuyos compañeros de trabajo terminan todos prácticamente con afecciones bronquiales o pulmonares, ¿no? Pero fuera de esto, que efectivamente es por allí un tema que va a tener sus repercusiones, digo lo del calor, porque veremos hasta qué punto la red del tendido eléctrico soporta efectivamente días de acumulación de temperatura, donde a la noche no alcanza a enfriar, donde ya estamos pensando en algunos registros de 30 y pico, 35, 36, dicen algunos, sostenidos en el tiempo, sin lluvia de por medio, va a ser un tema. Porque además se vienen los aumentos, precisamente en las tarifas. Tengamos presente que el gas, desde que el presidente Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, aumentó un 600% y la luz un 1200%, van a ser retocados antes de fin de año. Veremos si en la provincia de Santa Fe la empresa provincial de energía hace lo propio. Hasta ahora lo ha hecho, incluso a veces le ha agregado un porcentaje mayor que presumimos nosotros podría evitar agregar a la factura de lo que supone la intermediación, comprar energía y vender a los consumidores o a los usuarios, para ser más preciso con el término. También habrá que ver qué ocurre con el tema de la tarifa de agua aquí, para lo cual es necesario que se lleven adelante las audiencias públicas. Lo que tiene frenado los incrementos a nivel nacional es precisamente este requisito que se ha establecido claramente y ya no se puede esquivar, como se hizo en los primeros aumentos, que es el de la audiencia pública, que suele no tener un hecho directo y repercusión inmediata en evitar el aumento, pero sí por lo menos dejar a las claras cuáles son las características, los intereses que movilizan esos aumentos, los porcentajes que se piden, cómo se distribuye el tema de los subsidios, porque el subsidio ha ido y sigue yendo a las empresas, no a los consumidores, es decir, cómo es la estructura de precios y cómo se conforma una tarifa, en todos los ámbitos, los servicios nacionales y lo que atañe a la provincia de Santa Fe. Sin ir más lejos, en un rato vamos a estar hablando también con la concejal Verónica Irizar, que además tiene, si se quiere, desde el punto de vista político, el valor agregado de haber sido secretaria de Hacienda, porque lo que se manda ahora al Consejo Municipal es el presupuesto 2018, en donde, entre otras cosas, el Poder Ejecutivo propone hacer un toque a la tasa municipal para poder de esa manera subsidiar el transporte urbano de pasajeros, que ya tiene un subsidio importante de la municipalidad, que va a ser incrementado en la medida en que esto se apruebe, y que por otra parte deja a las claras también la falta de un aporte de esas características de la provincia y lo insuficiente del aporte que se hace a nivel nacional. Y la pregunta es si está bien o está mal. Eso depende del posicionamiento político, del pensamiento de cada uno de nosotros, sobre todo de los concejales, que son los que eventualmente lo tendrán que votar. Yo creo que está bien, que el subsidio es una herramienta válida para tratar de establecer algunas normas de paridad, de equidistancia, de equiparar, de ayudar. Ahora, hay que ver cómo, cuándo, cuánto y a partir de qué situación, grabando qué otra cosa, porque los recursos no son ilimitados ni se van generando a partir del paso del tiempo. De manera tal que ese va a ser uno de los temas. El otro tema, con otro entrevistado, que es el diputado provincial Rubén Giustiniani, es la continuidad de la charla que iniciamos la semana pasada con la ministra de Educación, Claudia Balaguer, en torno a la nueva ley de educación de la provincia de Santa Fe. Porque estamos ante una oportunidad realmente importante de introducir algunas novedades, de ser otra vez Santa Fe una suerte, no digo de vanguardia, pero sí de punto de referencia para lo que son las leyes educativas, teniendo en cuenta una serie de incorporaciones que desde distintos sectores del arco político se pretenden incorporar al texto que manda el Ejecutivo, o en todo caso discutirlo, ver si se puede alcanzar un solo proyecto, y si no, al proyecto que se imponga como criterio de la mayoría en términos de lo que se trabaja en comisiones por la mecánica parlamentaria, las introducciones o las modificaciones, que se pueden introducir a partir de una serie de cosas que ocurren en el día a día y que van mucho más allá de lo estrictamente curricular, de los contenidos educativos, aunque la educación es mucho más amplia que la matemática, la aritmética, la lengua, la sociología o las ciencias naturales, ¿no? De eso voy a estar hablando con Giustiniani en un momento nada más. Pero queríamos hacer algunas referencias, así como le hicimos al tema de las tarifas, la reunión de gobernadores que se va a dar
este jueves con el presidente de la República, donde todavía no solo no hay consenso, sino que ya se han empezado a esbozar algunas posiciones de discordancia a partir de que la CGT ha hecho público, y esto más que por una cuestión de convicción de sus triunviros, por una cuestión de necesidad, porque eso de rebasar, aquí nunca va mejor el término empleado, el verbo, es lo que va a ocurrir si los dirigentes sindicales no están a la altura de sus representados. Porque hay una serie de situaciones que la ley laboral que se intenta corregir y mejorar o provocar o producir, yo lo de mejorar lo pongo entre comillas, tiene una serie de retrocesos en las conquistas sociales y en los derechos de los trabajadores que evidentemente se van a hacer sentir a la hora de expresarse y darse a conocer su contenido. Veremos qué es lo que hacen los representantes fundamentalmente del peronismo, ¿no? Que son los que tienen el número suficiente en sus diversas versiones, desde el kirchnerismo hasta el sector de Bocio, que vendría a ser el sector más duro del oficialismo, más duro digo más reticente, pero que ha acompañado siempre, los diputados o los senadores que responden a Sergio Massa y algunos otros de los partidos provinciales. Es necesario un consenso, con los votos propios del partido del gobierno no alcanza para esa reforma laboral. Veremos qué es lo que se propone y finalmente qué es lo que sale. Y por último, y cambio de cámara para hacer esta reflexión final, en la apertura del programa, algo que por ahí hasta es un tanto microclimático. Lo que pasa es que cuando lo pone la televisión en pantalla y a partir de ponerlo la televisión lo replican los diferentes medios de comunicación, sale de esta cuestión que es casi una reyerta intestina de nuestro gremio, el de los periodistas, al Estado público y genera repercusiones que van más allá de lo que puede ser alguna disputa, no sé si personal, no sé si de estilos, si de pensamiento entre periodistas. Miren, las personas involucradas originalmente, yo las conozco desde hace 30 años. En el caso de Reinaldo Siete Cases soy amigo, sigo siendo amigo, tengo coincidencias, algunas diferencias. Y en el caso de Alfredo Leuco, viajamos juntos y está Giustiniani, que también estaba en ese avión, a Moscú en 1985. Yo les conté varias veces que bajamos a la Plaza Roja, era muy joven, estamos hablando de hace 32 años, no, 95, 2005, 32 años, claro. Era joven realmente, Leuco también era joven, ya estaba pelado, pero llegamos a la Plaza Roja, nos arrodillamos en los adoquines y los besamos. Era la época del fenómeno alfonsinista, la primavera electoral. A ver, después Leuco fue prensa del MTP. Sí, yo conocí a muchos de los integrantes del MTP que después se inmolaron en la tablada en la casa de Leuco. Es más, fui al cumpleaños, al bautismo, al cumpleaños de un año de su hijo Diego, que es el chiquito o el muchacho que ahora se quiso ir a las manos y lo paró la novia. Muchas ganas de irse a las manos no tenía porque pesando lo que uno pesa, la novia no lo puede parar, ¿no? Pero al margen de eso, y mejor que no fue a las manos. Digo, los conozco hace mucho tiempo. Tuvimos una muy buena relación. La distancia y otras cosas nos fueron separando, si se quiere. Pero creo que los discursos que se escucharon la noche del Martín Fierro, y dejo para la final el de Luis Novarecio, al que también conozco hace 30 años, trabajamos juntos durante mucho tiempo. Es más, Luis fue contratapista de Rosario 12 y editábamos su nota durante 6 o 7 años. Lo dejo para el final, digo, porque puso un poco de sensatez en una cuestión que me parece que hubo una sobreactuación o una exageración, ¿no? Reinaldo, que no llegó a recibir el premio porque estaba trabajando, haciendo una obra de teatro y música que hace con Sandra Corizo, una artista de acá de Rosario, en un teatro de Buenos Aires, dejó escrito por si ganaba un discurso que leyó Verónica Castañares, que es su compañera de rubro ahí en la radio, en Get Up, que ganó por mejor programa periodístico de la mañana. Y en el que hacía referencia a que el gobierno no debe mirar para el costado cuando se caen medios de comunicación, independientemente de quiénes sean sus propietarios, porque son fuentes de trabajo y porque además esas fuentes de trabajo representan pluralidad de voces, posibilidad de expresión, un abanico más amplio de lo que se dice en los medios de comunicación. Bueno, eso fue en algún punto refutado por Leuco sin que se lo pida a nadie, ¿no? Solito, diciendo que hay que tener cuidado cómo elige cada uno su trabajo, porque ese muchacho que le hizo leer a su compañera no estaba Reinaldo, por ninguna otra razón no lo hizo. Se olvidó de Spolsky, de Cristóbal López y de algunos otros que evidentemente son personas, en el mejor de los casos, de dudosa honorabilidad para estar al frente de un medio de comunicación. Y la verdad que alguien le gritó desde el fondo, te olvidás de Clarín, de Mañeto, te olvidás de que DIN está echando gente, cosa que realmente es cierta. La agencia Diarios y Noticias, que ha sido cuna de muchos periodistas de grandísimo nivel y que ha nutrido distintos medios de comunicación, está en un proceso también de despido y de conflicto laboral, como muchas empresas, como muchas con retiros voluntarios,
con jubilaciones anticipadas. Es una crisis del sector. Ahora, Reinaldo lo que dijo, que el gobierno mire para otro lado como cuando hay conflicto en cualquier otro lugar. Y entonces Leuco le hizo esta suerte de reconvención. Alguien le gritó eso, Mini Leuco o Dieguito se quiso ir a las manos, lo pararon, no pasó más que eso. Ahora, la historia final de esto es que Luis Novarecio en un momento determinado, cuando recibe el Martín Fierro de Oro, y de acá mandamos ya la felicitación a Luis públicamente, dice, muchachos, acá el tema de la grieta es una estupidez. El tema de la grieta no tiene nada que ver con que hay gente que se está quedando sin trabajo, que eso era lo que había dicho Reinaldo. Entonces, a mí me da la sensación que toda esta funcionalidad de la grieta, tanto al partido del gobierno como en su momento a sectores que fueron gobierno, como es el kirchnerismo, metida o atravesando las conversaciones, las discusiones, las relaciones humanas, me parece, insisto, que es un artificio al que hay que escapar o al que hay que dejar de lado. ¿Sabe por qué? Porque la grieta en realidad es entre las personas honorables y buenas y los malnacidos o los corruptos o los ladrones. Y hay en todos los bandos, si uno lo quiere establecer en términos políticos, buenas personas y malvados, es decir, malvados, eso quise decir, o malandras, se me cruzaron los términos. Es decir, acá hay una cuestión que se traza y que es, no quiero exagerar, de lesa humanidad, no profesional. ¿O ustedes creen que los trabajadores de la industria metalúrgica con la que hablábamos con Santillán días pasados, de la zinguería, eligieron trabajar en esa empresa? O si quieren trabajar para Basali, o si quieren trabajar para el Banco de los Hermanos Ron, los bancarios, los muchachos que laburan en las empresas, ¿qué creen? Que cuando pagan un cheque son ellos los que deciden, o cuando viene alguien a ventanilla a cobrar y saben que el que viene a cobrar es un evasor, es un tipo que tiene sus plata en los paraísos fiscales, que no es un problema aparentemente, no legal, pero que tampoco hay remordimientos de conciencia, ni éticos, ni nada. Lo mismo pasa en los medios de comunicación. A ver, no hay una radio de ACNUR, que es el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas. No hay. Si a usted le gusta Madre Teresa de Calcuta o le gustaba, no hay una fundación Madre Teresa de Calcuta que tenga una radio para ir a laburar allí o un canal de televisión. Son empresas. Lo mismo que los bancos, las constructoras, los ojeros, lo mismo. Y uno trabaja dignamente si se lo propone y pone los límites. Entonces el tema no es lo que piensa, sino lo que hace. Sino si lo que piensa se refleja en cómo vive. Este es el tema. La brecha, la grieta, no es kirchneristas de un lado, macristas del otro, porque le he dicho claramente que hay buena gente de ambos lados y hay malandras y mala gente también de ambos lados. Y hay más lados que esos dos, que este es el tema, esto es lo que hay que romper. Ese pensamiento binario, que si no estás con uno, estás con el otro. Ayer, para descalificarlo a Reinaldo, creo que Majul, otro que también lo conozco en la época que era corresponsal del diario El Periodista, del semanario El Periodista. Él era el jefe político y yo era corresponsal en Santa Fe y le mandaba las notas de acá. Corea del Centro, para no decir Corea del Norte y Corea del Sur, como si el equilibrio, y no buscar el empate, no porque le pegué a Cristina o a Debido recién le voy a pegar a Macri, o al revés, pegarle a Macri o a Calcaterra o a Aranguren, obliga inmediatamente a decir algo de los bolsos de López, no sea cosa que alguno piense. Esa teoría del empate es para mediocres, es para, diría yo, para tibios. Hay una cuestión que se llama equilibrio, hay otra que se llama principios y hay otra que se llama honorabilidad. Esas son las pautas que tienen que hacer, en todo caso, no una grieta, sino un punto de inflexión, una división. Y de todo en todos lados. No nos comamos la curva, no compremos estas historias. Alguien dice que le gritaron judío de mierda. Nadie le gritó nada de eso, Leuco. La discusión era otra. Me parece que somos grandes, somos pocos y nos conocemos mucho. Hacemos la pausa e inmediatamente charlamos con Verónica Irizar. Después está el diputado Rubén Giustiniani. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Verónica Irizar, concejal de la ciudad de Rosario. Yo decía hoy en la radio, tiene el valor agregado de haber sido secretaria de Hacienda. Ahora ya no sé si un valor agregado, en términos, digamos, de que te toca a vos defender situaciones que no van a ser sencillas, ¿no? No. Porque sin perjuicio de lo que uno cree deben ser los subsidios, la manera en que se posiciona el Estado frente a situaciones en las que tiene que necesariamente intervenir, seguramente hay mucha gente que estará pensando, uy, otra vez me van a aumentar la tasa para que el aumento del boleto de colectivo no sea tan grande, yo no tomo colectivo, o mis hijos no toman colectivo, porque yo voy a tener que pagar y todo eso, ¿no? La idea es efectivamente crear un fondo para subsidiar el aumento del transporte urbano de pasajeros para que no se vaya tan arriba.
Sí, a ver, tiene una lógica de ser solidario el sistema que estamos proponiendo, de incrementar, que digo, en primer lugar, el 25% de los contribuyentes no van a tener aumento, aumento. Estamos buscando las cuentas de mayor capacidad contributiva. Eso es la tasa municipal. En la TGI, entendiendo que DREI no es momento de tocarlo, en algún otro momento el Consejo aprobó un aumento de DREI para subsidiar transporte. Hoy todas las medidas van en contrario, en bajar los impuestos a la producción y a la actividad económica. Entendemos que es un aporte que le pedimos a ese 75% de contribuyentes de la ciudad para subsidiar el transporte de manera tal de no tener que trasladar todo el aumento de costos a tarifa, y para el 70% de esos contribuyentes el aumento va a ser menor a 3 boletos por mes. O sea, le estamos pidiendo un aporte de menos de 3 boletos por mes, o sea, de menos de 33 pesos por mes, para no tener que trasladar a precio un peso de aumento de tarifa. Bueno, porque lo que se ahorraría, digamos, de aumento de tarifa es un peso. Exacto. Sobre el aumento que se viene ahora el 1 de enero. Porque Sí. se ha postergado ese semestral que, digamos, de manera automática actualiza con diferentes índices la tendencia ya sin pasar por el Consejo, que lo postergó. Ahora el 1 de enero el aumento del boleto ya está. Iría a 11 pesos. A 11 pesos. Y el próximo aumento sería dentro de... En marzo la ordenanza establece un nuevo ajuste, Claro. que habrá que ver cómo Sí, si evolucionan es en marzo los o índices. más adelante. Marzo y septiembre son los 2 Perfecto. meses que con Ahora, la normativa vigente tenemos que ajustar. Bien, ahora, el subsidio sería para evitar que el de marzo, si es que se aplica en marzo, tenga un peso menos de aumento en la medida en que el aumento sea mayor a eso. Sí, a ver, la verdad que estamos viviendo un escenario distinto, ¿no? El Gobierno Nacional ha liberado el aumento de combustibles, está en una clara política de transparentar precios a tarifa y achicar subsidios, con lo cual también tenemos mucha incertidumbre. De hecho, Mónica Alvarado, la secretaria de Transporte, estuvo la semana pasada en Buenos Aires haciendo gestiones por el tema de subsidios de la ciudad, que siguen teniendo la misma lógica de discriminación del interior del país. Hoy una unidad del área metropolitana de Buenos Aires recibe el doble de subsidio que un colectivo de Rosario, de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza. Entonces seguimos reclamando eso, además de que hay colectivos que la ciudad tiene que no reciben subsidio. Hoy hay 61 colectivos que no están incluidos en el sistema de subsidios, y si vamos al nuevo sistema de transporte, hay 118 unidades más que vamos a agregar que no tendrían la cobertura de subsidio, o estamos pidiendo que Nación las reconozca, porque digo, si no, este sistema actual desalienta que mejoremos el sistema de transporte de la ciudad. La idea es aumentar el subsidio local previendo futuros aumentos de costos, ¿no? La verdad que todo indica que vamos a tener un aumento de costo en los últimos meses. Estamos hablando que el último estudio de costo ya da 13 pesos. Sí, sí. Y falta meter todo lo nuevo, que probablemente sea otro peso. Faltamos, ¿no?, el aumento de combustible último, más las paritarias del año próximo, con lo cual la idea es fortalecer el financiamiento del sistema de transporte, entendiendo que para los contribuyentes de tasa esto, menos de 33 pesos por mes, no tiene un valor tan significativo en el presupuesto como sí lo tendría para aquellos que hoy son usuarios habituales del sistema de transporte, que en general se da con personas con la menor capacidad contributiva. Digo, claro, es distinto que te aumente un peso la tarifa al que hace 4 o 6 viajes por día, y que son varios en la familia, y tiene un impacto mucho más fuerte en el presupuesto familiar. Que se toque la tasa. Que se toque la tasa y que todos solidariamente aportemos a financiar el sistema de transporte. Bien, yo lo entiendo así. Ahora, mucha gente estará pensando ahora qué hay de la provincia en cuanto a la posibilidad de que aporte, teniendo en cuenta que además ahora tiene, no digo holgura ni mucho menos, ¿no?, pero una situación más aliviada desde el punto de vista de que no le retienen lo que le retenían antes de coparticipación, y que yo no pretendo ser tampoco un iluso que le van a empezar a pagar los recursos del juicio. Digo, pero la provincia de Santa Fe, del Estado provincial, podría hacer un aporte mayor. A ver, hoy la realidad es que hay un impuesto a los combustibles líquidos, al gasoil particularmente, que cobra Nación, y que eso de allí luego se conforma el fondo de Sistau y los subsidios del transporte. O sea, no es que Nación da subsidios porque no tiene ningún recurso o por una cuestión de ayudar al transporte. Claramente hay un recurso que pagamos todos los argentinos, que hoy tiene una distribución, que sigue teniendo la misma distribución que el gobierno anterior, que reclamábamos que es poco federal, y por eso Nación subsidia. Hoy la provincia no tiene ningún recurso que aportemos que tenga... No, un recurso al efecto no, pero puede tener la decisión política del gobernador, decir, mire, para Rosario, para la ciudad de Santa Fe eventualmente... Ninguna provincia subsidia el transporte. El caso de Mendoza es muy particular, en realidad es como el área metropolitana y es quien termina realizando un aporte, pero por un caso muy particular, no es el caso de la provincia de Santa Fe. Nosotros entendemos que hay que corregir los subsidios nacionales al transporte, que claramente el interior, que siempre estuvo financiando el área metropolitana de Buenos Aires, hoy tiene que ser cubierto de otra manera, porque ya las tarifas no tienen manera de seguir subiendo y necesitamos rediscutir la política de distribución de esos subsidios. Bien. El presupuesto nuevo para el año 2018
tiene una afectación de más o menos el 55-56% al gasto social. Sí. Eso es salud, eso es asistencia social y eso es cultura. Exactamente, 57% del gasto 57. tiene un destino social, y cuando uno mira los números de salud, invertimos 10,5 millones por día en el sistema de salud público de la ciudad, que la verdad que es un orgullo para todos los rosarinos, a diferencia de lo que está pasando en otros lugares. Rosario sigue teniendo un sistema de salud de vanguardia, con innovación. Bueno, la maternidad del Roque Sáenz Peña es una de las últimas, pero con mejora en todos los efectores. Estamos con el tema de inversiones en el ECA para el tema de donación de órganos y de médula y de sangre. Bien. Hacía esta referencia porque, sin perjuicio de que ustedes lo defiendan en el Consejo ese presupuesto, será interesante ver cuál es la posición de las otras bancadas, teniendo en cuenta que va a ser necesario consenso para la votación, y lo que se ha, digamos, conocido como expresión de la opinión pública a través del voto hace muy poco tiempo, ¿no? Sí. Es decir, ya hay algunas conversaciones, está bien que el presupuesto todavía no se ha remitido, pero ya han trascendido algunos números, Sí, algunas cifras, ¿no? Recién está ingresando hoy, seguramente en estos días. Bueno, el miércoles va a estar el secretario de Hacienda y Economía en una comisión de reunión parlamentaria explicando y defendiendo el proyecto de presupuesto, que además de la característica del gasto social, que siempre ha sido una marca de la ciudad, también tiene una fuerte inversión en obra pública. Digo, el 18,5% del gasto va destinado a nuevas obras y al mantenimiento de las existentes. En cloacas vamos a estar completando el año que viene el 95% de la ciudad con cloacas, casi 400 millones de pesos en esa inversión, casi 500 millones en obras de desagües, casi 1.800 entre pavimento a nivel definitivo, en realidad hecho por la administración, y grandes avenidas. Ahí estamos haciendo el pavimento definitivo de Ludueña Sur, Belgrano Sur, incorporando también Barrio Las Heras, Uriburu, La Guardia, Zona Sur, que hay un fuerte reclamo de los vecinos, y terminando avenidas como 27, San Martín, Junín, pero también comenzando obras como la Avenida de la Costa, Avenida Carrasco, Avenida Newbery y Avenida José de Calazán, que son obras muy importantes para la conectividad y la infraestructura de la ciudad. Bien, va a haber que elegir un nuevo presidente del Consejo, ¿no? Sí. Porque Daniela León además se va del Consejo, no solo deja la presidencia, sino que deja efectivamente su banca, ¿no? ¿Qué se está conversando? Se habla que va a ser alguien del PRO. Digamos, en teoría o en términos de lógica parlamentaria, es el grupo más numeroso, le toca la presidencia del cuerpo, ¿no? Sí, nosotros institucionalmente siempre hemos mantenido... O sea que ustedes votarían a un candidato del PRO. La trayectoria de la primer minoría que siempre ha puesto el presidente del Consejo. La verdad que aún no hemos comenzado con las conversaciones, seguramente en estos días, porque el 29 es la reunión donde vamos a discutir las autoridades, digamos, ¿no? La preparatoria. Así que en estos días vamos a profundizar el diálogo con la nueva composición del Consejo, entendiendo de que, bueno, si ellos acuerdan un candidato, nosotros respetaríamos lo que ha sido una tradición para el socialismo de respetar la primera minoría. Bien, salvo estas últimas jornadas, digamos, meses, donde Daniela León, por una cuestión también de esta necesidad política, se transformó en opositora, había sido el Consejo Municipal conducido por alguien aliado al gobierno, es decir, por alguien del gobierno, ¿no? Sin perjuicio de que no sea del partido. Estaríamos en presencia por primera vez en mucho tiempo, ¿no? De una situación de estas características. Sí, después de muchos años, porque también Miguel Samarini, por supuesto, Samarini era del frente, vitalicio, que estuvo 10 años, y bueno, Daniela León también. Pero bueno, creo que nos obliga... ¿Cuántos años estuvo Daniela León de concejala? Va a cumplir 20. ¿Y de presidenta? 2. Ah, bueno, 2. Y antes tuvo Samarini como 10 años. 10 años, sí. La década ganada. Sí. Samarini, por lo menos. Pero bueno, creo que nos obliga... Perdón, lo digo fuera de broma, Samarini, más allá de cualquier discusión política, además es un tipo honorable, 100%, militante, así que le mando un saludo si no está Una muy buena persona. Sí, señor. Así que, bueno, a quien respetamos mucho. Pero bueno, viene bien esto de ir cambiando y alternando, ¿no? Sí, yo creo que sí. mejor para usted que sea de su partido, que pero no. El desafío de la política, esto de profundizar el diálogo, nos obligará seguramente a profundizar el diálogo. Creemos en lo institucional, digo, en esto llegaremos a algún acuerdo de gobernabilidad. Para nosotros son claves algunas comisiones y obviamente el tema del presupuesto y la discusión del financiamiento de la ciudad. Bueno, nosotros vamos a estar al aire todavía cuando hagan la preparatoria, así que a lo mejor tenemos la chance de saber quién es el nuevo presidente. Bueno. Yo te agradezco por haber venido. No, al contrario, Muchísimas Pablo, gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa. Acá estoy, Samarín podría decir los que vengan me harán bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que surge. Vamos a la pausa y charlamos después con el diputado Rubén Giustiniani. Bueno, muy bien, lo decíamos en la apertura del programa. La semana pasada conversábamos con la ministra de Educación, Claudia Balaguer, entre otros temas, bueno, las escuelas abiertas en el verano, con un aporte del Estado provincial importante para sostener talleres, para que los chicos puedan ir a recibir su copa de leche. Esto tiene, como decíamos, una situación negativa, que es la necesidad, ¿no?, de que efectivamente tengan que estar abiertas. Y lo positivo es que pueden estar abiertas y que van a estar abiertas, ¿no?
como para dar una mano en ese sentido. Los otros temas más profundos estaban relacionados a la ley de educación que la provincia de Santa Fe se apresta a discutir y que creemos nosotros propone una buena oportunidad como para otra vez marcar algunas tendencias, generar algunos espacios de discusión e ir un poco más allá de lo estrictamente curricular, ¿no? De los contenidos académicos de las materias. Nos acompaña Rubén Giustiniani, diputado provincial, que tiene un proyecto propio, que tienen ustedes una idea de lo que debería ser la nueva ley de educación, que presumimos nosotros mínimamente va a contribuir a la idea original o lo que manda el Ejecutivo. Digo, se abre una instancia de discusión, ¿no? Sí, importante. Con Silvio Burge presentamos el primer proyecto en la legislatura, la Ley de Educación, porque Santa Fe es la única provincia del país que no tiene ley provincial de educación, pero que está en condiciones en este momento de dar un paso muy importante. Fue muy buena la reunión que tuvimos con la ministra la semana pasada y nosotros podemos decir, yo lo decía en esa reunión, podemos mostrar que en Santa Fe no hay grieta, porque unificamos de 5 proyectos una propuesta que le hicimos a la ministra de 186 artículos de leyes que habían presentado Carlitos del Frade, por el radicalismo Alejandro Boscarol, por el justicialismo Patricia Chalvo y Verónica Venas, y el nuestro. Bien. Esos 5 proyectos los unificamos en uno y le dimos a la ministra, le hicimos entrega el miércoles pasado, esa propuesta que yo creo que está en condiciones. La ministra nos dio una buena noticia, que es posible que en la primera semana de diciembre, a extraordinarias, el gobierno mande su proyecto. Bien. Y que por lo tanto antes de fin de año podamos darle media sanción para que senadores, principio del año que viene, ya le pueda dar una muy buena ley a Santa Fe. Claro, el proyecto que mandaría el Ejecutivo Provincial en diciembre sería producto del trabajo que se ha hecho en la cartera, al que se incorporan algunas de las iniciativas que ustedes han propuesto. Sí, se va a tomar... Digo, porque para que eso se apruebe... Claro, se va a tomar como base esta propuesta que le hicimos, que tiene cosas muy importantes. Eso te iba a decir, me gustaría que incluyéramos o que por lo menos desgranáramos algunos de los aspectos diferentes o novedosos, si se quiere, o que se incorporan en esta nueva ley. Sí, primero presupuesto, que Santa Fe puede mostrar hoy que la mayor tajada de la torta, el 30%, se invierte en educación. Iríamos a un piso mínimo del 32%. ¿Para qué? Jornada extendida. Para que obligatoriedad tengamos de los 3 años. Para que tengamos educación inicial de 45 días a los 3 años. Para que podamos garantizar contenidos transversales, formación ciudadana, ambiental, de salud reproductiva y sexual, y una educación que se plantee como laica, ¿no es cierto? Ahora, claro, laica y además con 1/3 del presupuesto de la provincia, independientemente del color político del gobernador que sea, porque eso viene por ley, salvo que se modifique la ley con otra ley para la cual tendrá que tener mayorías especiales o mayoría en ambas cámaras, ya tenés garantizada que la educación pública, laica, y si se quiere avanzar en la provincia de Santa Fe, va a estar incluida por la ley, tratada por la ley. Yo creo, Pablo, que siempre hablamos de las políticas de Estado. ¿Cuántas veces es una muletilla aquello de que en Argentina no hay política de Estado? Para la provincia de Santa Fe, si sancionamos esta ley, le vamos a dar una política de Estado. Porque aquello que siempre decimos, la educación la usamos como coartada, ¿no? Bueno, violencia en el fútbol, falta de educación, violencia vial en las calles, falta de educación. Y es un poco cierto todo eso. Y nosotros como argentinos podemos decir que en América Latina, si fuimos el faro cultural, fue por la ley 1420, claro, por nuestras universidades que son gratuitas y con ingreso directo. Es decir, una educación inclusiva, una educación de calidad, que la educación pública argentina siempre ha tenido con muchas dificultades, con muchos problemas, pero creo que esta ley sería un avance, un paso adelante para que sea una política de Estado de la educación. Bien, en la provincia de Santa Fe, porque la otra cuestión y la otra variable es el ámbito nacional. Es decir, esta ley se incorpora a un Estado nacional o en un momento en donde muchas de esas, si se quiere, conquistas o prerrogativas que vos estás destacando, la enseñanza gratuita, laica, con ingreso irrestricto a las universidades públicas, con el presupuesto garantizado, en algunos sectores de la sociedad, a partir de la irrupción del nuevo gobierno nacional, se están poniendo cuanto menos en cuestión. Sí, pero recordemos que sancionamos la Ley Nacional de Educación en el año 2006. Me tocó como senador nacional participar de todo un debate muy importante
y que de eso ya no se vuelve para atrás. ¿Vos estás seguro? Sí, sí. Yo creo que eso es un patrimonio como la Ley de Financiamiento Educativo, donde hoy está en el 6,3% del presupuesto del Producto Bruto Interno a educación a nivel nacional. Yo creo que es muy difícil retrotraer esos avances porque son parte de la sociedad, son avances que la sociedad ha logrado. La educación pública argentina es un patrimonio muy importante que tenemos. Nuestros profesionales en las facultades nuestras tienen un alto nivel que se destacan en Europa, en Estados Unidos. No es casualidad que los únicos premios Nobel de Ciencia que hay en América Latina sean argentinos, ¿no? Por eso, no es casual, no es casual. Tenemos mucho talento en Argentina y ese talento se produce donde se hace investigación en nuestras universidades. Por lo tanto, yo creo que ese escalón al cual hemos llegado, aunque venga un gobierno que quiera retrotraer esto de la educación pública, no lo va a poder hacer. Ahora, en términos, digamos, de expresión legislativa, probablemente no, a partir de que no se consigan los votos necesarios para incluso poner en evidencia una decisión de tirar para atrás una situación de avanzada educativa en la República Argentina. Pero si vos no haces una suerte de asignación presupuestaria que permita sostener todo esto, de hecho se va a provocar ese retroceso. Sin ir más lejos, los becarios de CONICET, la inversión en ciencia y técnica o en ciencia básica, ¿no? Las distintas digamos, dependencias o ramificaciones que había en el tema del satélite, el tema de investigación, la central termonuclear, todo eso, aunque no haya una ley que lo desarme, si vos no le das presupuesto, se desvanece. Sí, pero recordemos una cosa. El punto que puso en crisis a la Alianza en el 2001 fue cuando López Murphy anunció un recorte en la universidad. En la universidad. Sí. Entonces, yo creo que eso la historia enseña también, y la historia es reciente, con lo cual nuestros científicos son el gran patrimonio que tenemos los argentinos. Recortar ahí me parece que le puede resultar un dolor de cabeza muy grande al gobierno y va a tener que volver hacia atrás, porque esos puntos ya es un avance que hemos tenido como sociedad del cual no se retrocede. Bueno, vamos a ver, ¿no? Ojalá sea así, digo, uno tiene esa perspectiva, esa expresión de deseo. Y te traslado ya a una definición que va más allá de la provincia de Santa Fe, ¿no? Estamos a horas de la reunión de gobernadores con el presidente de la República, en donde buena parte de esto que estamos conversando se va a dirimir ahí. Sí, porque seguro. Más allá de lo que uno declama, al momento de asignar presupuesto, donde se nota si es socialista, si es conservador, si le interesa la salud pública, si interesa el desarrollo industrial, las pequeñas y medianas empresas, estamos en vísperas, ¿no? Sí, no me gustó la primera reunión, que los gobernadores y nuestro gobernador Miguel Lichi hayan dicho que tuvieron que escuchar, no me gustó. Me hubiera gustado una reunión donde el presidente no baje línea, donde su primera definición ha sido darle un toco de dinero así a la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos desde hace muchos años que pelear por aquello que en la Constitución Nacional es letra muerta, que es el federalismo, empieza por un federalismo fiscal. Y por lo tanto, que nos paguen lo que nos deben a Santa Fe. Me preocupa que los gobernadores se los pongan entre la espada y la pared de la mano de un resultado electoral y el próximo jueves se le quiera hacer firmar a libro cerrado sin debate una cuestión que pueda perjudicarnos. Espero que no sea así, espero que se abra el debate, ¿no? Una de las cuestiones que también está en juego es el tema de la caja de jubilaciones, que la provincia de Santa Fe le paga el 82% a sus jubilados, ¿no? Lo que en algún momento el presidente llamó la cajita feliz. Y en rigor ese es un avance, ¿no?, para todos los jubilados de la provincia, que me parece que también está en riesgo. Yo no creo que se pueda poner en debate hoy realmente el traslado de la caja previsional de Santa Fe a la los nación. Ajustes que se van a hacer diferenciados ahora, políticamente no lo veo viable. Ya afecta al sistema previsional. Total. Es decir, ya los resultados se van a ver a la hora de ver los recibos de la percepción de los jubilados y pensionados, eso se va a ver. Ahora, si se avanza en eso, yo no sé por qué uno piensa que no pueden avanzar en el tema de la caja de la provincia. Yo creo que hay ese debate en la legislatura provincial, por lo menos no pasa. O sea, no creo que pueda tener consenso
Y me parece que ha habido algunas manifestaciones públicas ya Eso del gobierno necesita un provincial. debate provincial. Sí, claro. Una ley en la provincia, Sí, claro. antes de la resolución a lo que se discuta con la Sí, nación. claro. Me parece que eso no pasa. Bien. Bueno, los primeros de diciembre entonces se discute la ley de educación. Así es, y la verdad que estamos con muchas expectativas porque Bien. va a ser muy positivo darle una muy buena ley de educación a la provincia de Santa Fe. Ojalá así sea. Muchísimas gracias por venir. No, gracias por la A invitación. ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana vamos a estar aquí, por supuesto, como siempre, después de las noticias. Ha sido un gusto y hasta entonces.